Hola, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Bienvenidos a este análisis, a esta lectura de lo que es el trading de journal de esta segunda semana de septiembre. Estoy utilizando la plantilla, la cual ya les compartí como creo en Notion. Esta es mi bitácora de trading y la intención de este video pues es explicar qué es lo que pasó durante la semana, los posibles trades, y al final de cuentas esto es simplemente un seguimiento, un cierre de semana para darnos la retroalimentación de qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal, durante la semana. Entonces, esta semana transcurre desde el 9 de septiembre hasta el día 13. En este caso, pues es 13 de septiembre, la semana completa de trading. Vamos a revisar en este video solamente el caso del euro dólar. Dejaremos la libra para otro video para no hacer un video tan largo. Y vámonos directamente aquí a la hoja del euro. Ok, veamos qué es lo que tenemos en esta bitácora. Siempre a inicio de semana sabemos que insertamos un gráfico semanal y un gráfico diario. En este caso, en el gráfico semanal, para lo que es el euro dólar, nosotros a inicio de semana teníamos esta porción de gráfico, en donde realmente lo único relevante que veo yo, y es algo que tengo que poner aquí atención, es que el precio viene de neutralizar en este caso estos máximos de aquí. La semana antepasada, hace una distribución bajista, la semana pasada hace un movimiento alcista baja y se queda muy cerca de este fair value gap que tenemos aquí en semanal. Entonces yo esperaría que para esta semana, la semana actual, el precio pudiera visitar este fair value gap, ¿sale? El order flow como tal va a depender también en semanal de este fair value. Ahora bien, vámonos a un gráfico diario para ver qué es lo que sucedió la semana pasada y qué es lo que esperaríamos para esta semana. Muy bien, para esta semana vemos que el order flow en la semana pasada terminó siendo bajista, puesto que el precio cierra por debajo de este fair value gap. Entonces es un order flow bajista, para lo cual yo esperaría que el euro tuviera como objetivo liquidez en forma de sell stops por debajo de este mínimo, o incluso visitar un fair value gap que tengo acá abajo. Ese no se ha marcado, pero ese sería un segundo objetivo para esta semana. Ya quizá como tercer objetivo sería venir a buscar estos sell stops de acá, siempre y cuando el order flow no cambie en el proceso. Básicamente es eso, el calendario económico para esta semana. Observamos que tenemos solamente noticias importantes el día miércoles y el día jueves. El día lunes no tenemos ninguna noticia. El día martes tenemos noticia para la libra a la medianoche. Noticia para la libra también el día miércoles a la medianoche y a las 6:30 de la mañana el CPI para los dólares. Lo que es el día jueves esperamos también noticia para el euro a las 6:15 y 6:30 para el dólar PPI. Para el día viernes ya no tenemos noticias importantes más que el Consumer Sentiment para Estados Unidos a las 8 de la mañana. Muy bien, entonces yo esperaría un inicio de semana tranquilo, entre comillas, y movimientos importantes a mitad de semana, miércoles y jueves. Ya el día viernes no esperaría mucho movimiento. Ahora bien, vámonos al día lunes. ¿Qué tenemos el día lunes? Bueno, el día lunes sabemos que es un día de bajas probabilidades para operar. Son días que usualmente tiende a acumular o manipular, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el lunes? Yo observo la gráfica del lunes y veo cómo hay un día completamente bajista. De hecho, es un día que consume 1, 2, 3, 4, 5 días anteriores. El rango de movimiento de los 5 días anteriores es un día lunes bajista, que a final de cuentas continúa con la tendencia con la cual cerró el día viernes, que es este de aquí. Y el precio no termina todavía por rebalancear, por neutralizar estos mínimos de acá, por lo que yo esperaría para los siguientes días que el precio pudiera venir por debajo de estos sell stops, ¿vale? Nuevamente, yo no estoy pensando en vender aquí, simplemente es un posible objetivo que tengo y en el corto plazo, es decir, en temporalidades más bajas, poder buscar un escenario de ventas
atacando en este caso este Fair Value Gap o estos mínimos de acá. Y eso es lo que escribí básicamente. El precio mantuvo el order flow bajista con fuerza. Me interesaría ver un euro bajista neutralizando ambos sell stops en el daily, cosa que ya los tengo marcados. Sin embargo, tener cuidado con el primer Fair Value Gap, que sería este de aquí. ¿Por qué tener cuidado? Porque el precio, hay una neutralización posible de sell stops, hay un Fair Value Gap y además tenemos este order block de aquí, lo que además, después de neutralizar estos sell stops, podría venir una distribución bastante fuerte alcista. Y eso fue lo que escribí. Posiblemente el precio pueda reaccionar al alza un poco antes de caer con fuerza. Entonces el order flow el día lunes es bajista y en una hora vamos a ver qué es lo que hace el precio. Aquí escribí, estructuralmente vemos cómo el precio hoy bajó con fuerza, dejando un par de ineficiencias, pero pocos swings. Habrá que esperar el desarrollo de Asia y London Open. Tenemos también liquidez disponible en la apertura del domingo. Cuidado si el precio neutraliza mínimos porque hay un posible escenario de compras si es que pasa eso. Vamos a ver la imagen del gráfico. Vemos cómo la liquidez del domingo comienza a bajar. No hay ningún swing disponible más que estos de aquí. Y el precio se adentra mucho, en este caso a discount. Si el precio llega a neutralizar estos mínimos de acá y acercarse al Fair Value Gap, podemos pensar que pudiera venir un escenario de compras. ¿Por qué? Porque cumpliría todas las condiciones aquí de una posible distribución fuerte y poder atacar, en este caso, estos máximos de acá. Para el 5 minutos vemos que desde la apertura fue bajista, Londres manda el precio con fuerza bajista y Nueva York frena un poco y consolida. Vamos a ver. El precio abre, inmediatamente en cuanto abre comienza a ser bajista. Londres fue completamente bajista y Nueva York, observen cómo ya consolida un poco y el London Close también termina ahí por consolidar. No hay ningún trade disponible, al menos yo en lo personal ya no suelo operar tanto los lunes, recuerden eso. Y básicamente es todo lo que tenemos para el día lunes. Ya tenemos posibles escenarios para la semana, entonces ahora vamos a buscar y a revisar qué es lo que hace el día martes. El día martes observemos cómo el precio hace una subida, termina el día siendo bajista y se adentra a este Fair Value Gap, ¿sí? Neutralizando sell stops. Entonces eso es lo que tenemos, el precio neutraliza sell stops y se encuentra en un Fair Value Gap. Posible distribución en los próximos días, el order flow se mantiene bajista. ¿Qué tendría que pasar en este caso? Ya sabemos que para que el order flow cambie a ser alcista, este Fair Value Gap de aquí. Ese será el encargado de sostener o modificar el order flow. En H1, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en H1 vemos cómo el precio abre, en Asia neutraliza estos mínimos, viene una distribución alcista, neutralizando aquí pues toda esta liquidez interna, baja, sube, vuelve a bajar, se adentra en este caso al Fair Value Gap y ahí es donde se mantiene ya el precio. Este Fair Value Gap de aquí también será el encargado de modificar el order flow. De momento el order flow también es bajista. Muy bien, en 5 minutos, aquí es donde yo escribo, en una hora, día bajista, posibles ventas durante el día, Londres y Nueva York con objetivo al Fair Value Gap en daily, cosa que ya esperábamos desde un día antes. El Fair Value Gap en H1 modificará el order flow por el contexto del daily. ¿A qué me refiero con el contexto del daily? Que el precio viene o acaba de neutralizar sell stops, hay Fair Value Gap y hay un order block, entonces posible distribución. Ahora bien, vámonos a 5 minutos. Aquí escribo, veo dos posibles ventas, una en Londres y una en Nueva York. En este caso, este es el escenario de todo el día. Observen cómo en Asia neutraliza mínimos, comienza a ser alcista, baja en el London Open, sube, genera neutralización de máximos. Tenemos un market shift en esta zona de aquí. El precio regresa, inversion Fair Value Gap, y ahí hay una posible escenario de venta. Esta venta, el objetivo es el Fair Value Gap de acá abajo. Eso es lo que tenemos en el daily. Al menos
la neutralización de sell stops que tenemos marcada con esta línea roja. Después en Nueva York, observen cómo el precio genera buy stops. Viene el precio exactamente en la apertura de Nueva York, los neutraliza, genera un market shift. El precio nos deja un breakaway gap, por lo cual el precio no regresa hasta allá y a partir de ahí comienza a consolidar un poco, pero termina al final neutralizando sell stops y entrando al fair value gap. El London Close simplemente comienza a consolidar ahí. ¿Dónde está ese posible trade o esos posibles trades? Vemos que el precio hubiéramos podido ejecutar aquí en Londres en el Inversion Fair Value Gap con un stop loss máximo y take profit a la mitad del Fair Value Gap. Y en Nueva York tenemos que el precio nos deja el Inversion Fair Value Gap, el Breakaway Gap, se forma un Fair Value Gap común, el precio regresa a ese Fair Value Gap, se puede ejecutar ahí, le cuesta un poco el precio tener displacement, termina por hacerlo y son los dos posibles escenarios en venta que veo para el día martes. Ahora bien, el order flow en daily se mantiene bajista, el order flow en H1 se mantiene bajista, puesto que el precio cierra por debajo aquí en este caso del Fair Value Gap. Y listo. Para el día miércoles observemos qué es lo que pasa. El día anterior el precio había dejado aquí un Fair Value Gap disponible. Ahora este Fair Value Gap será el encargado de modificar el order flow. ¿Qué hizo el día en este caso miércoles? Observen cómo el precio abre, sube, toca el Fair Value Gap, que en este caso está en Premium, y vuelve a tener un displacement bajista. Entonces, otra vez se pudo haber buscado un escenario de venta en el lower time frame, ¿vale? Recuerden que este día había noticia importante del CPI. El order flow se mantiene bajista. Para H1 escribimos price action ideal. El martes cierra con un order flow alcista, bajista, perdón, en este caso aquí déjenme darlo. Cierra con un order flow bajista, por lo que el precio sube a neutralizar máximos para después caer con fuerza alineado al order flow mayor. Posible escenario de venta en el lower time frame y hay un fair value gap que cambiará el order flow, ¿vale? Si se acuerdan, este fair value gap del día martes será el encargado de modificar el order flow para el siguiente día en esta temporalidad. Observamos cómo el precio, en cuanto abre hacia, hay una vela muy fuerte alcista, cierra por encima del fair value gap, tenemos order flow alcista, el precio se adentra a premium, neutraliza máximos y después con la noticia lo ayuda y mantiene la tendencia bajista del daily, viniendo a neutralizar estos mínimos iguales que tenemos por acá. Entonces, en 5 minutos tenemos posible escenario de ventas, ¿sí? El precio neutraliza, en este caso, los máximos de una hora, que son estos de aquí, y posiblemente en Nueva York o Londres hay un escenario de venta. Entonces, esta línea punteada son esos máximos. En Londres el precio consolida, no hay movimiento importante. En Nueva York o previo a Nueva York comienza a subir, neutraliza máximos. Observamos cómo el precio genera un market shift por debajo de este swing low, regresa a un fair value gap y ahí hay una posible entrada a venta. Sin embargo, acuérdense que había noticia del CPI a las 6:30 de la mañana, por lo cual yo decido no tomar esta operación porque no sé cómo pueda salir esa noticia. Previo a la noticia, el precio baja, sube, regresa otra vez a un fair value gap. Con la noticia, esto es fuertemente bajista, yendo por los sell stops que había en H1. Sin embargo, yo sí observo una oportunidad de venta después de la noticia, solamente que no es visible como tal en 5 minutos. Observen cómo el precio después de la noticia comienza a subir, baja, hay un fair value gap, ahí está una posible entrada en el lower time frame y hay un pequeño scalping aquí en esta zona de aquí. Vamos a revisarla. Entonces aquí escribo, veo dos posibles escenarios de venta y hubo noticias 6:30 de la mañana. El primer escenario de venta
es previo a la noticia y otro post noticia. El que es previo a la noticia es este que vimos aquí. Bastante grande el ratio riesgo-beneficio, pero bastante por el escenario de la noticia. Después, en un minuto, la venta en post de la noticia. Vemos que el precio neutraliza mínimos, ¿sí? Con la noticia. Entonces necesito buscar que el precio suba, neutralice máximos, haga market shift para buscar entrar. Entonces el precio comienza a subir, genera aquí ciertos máximos, el precio los neutraliza. Después de eso tenemos un market shift, tenemos un fair value gap, el precio regresa al fair value gap y ahí es donde hay una ejecución a venta. Stop loss por encima del máximo, take profit por debajo del mínimo y listo. Ese es los dos posibles trades para el miércoles. Casi por último, el día jueves hay una distribución generada y esta distribución cambia el order flow. Esta distribución ya la estábamos esperando, puesto que se había comentado desde el día martes que el precio neutraliza mínimos, se adentra al fair value gap, tenemos el order block, observen cómo los cuerpos respetan el order block, y el día jueves hay una distribución bastante fuerte alcista, cambiando incluso por completo el order flow, ¿sí? Puesto que cierra por encima del fair value gap. Ahora bien, vamos a una temporalidad más baja. Día alcista, price action bastante malito, no hay ninguna oportunidad clara en este time frame. A pesar de que estábamos esperando la distribución alcista, en una hora no nos dio ninguna oportunidad o ninguna señal de que pudiéramos buscar un trade. De hecho, el order flow era bajista. Y el fair value gap encargado de modificar el order flow era este fair value gap de aquí. Y el order flow lo modifica incluso hasta acá adelante, ya casi cuando cierra el día. Entonces no hay nada que agregar ahí. En 5 minutos escribimos en general, no de altas probabilidades, forzar un trade bajo estas condiciones sería incorrecto. Entonces abrimos el gráfico de 5 minutos. Londres pareciera que sí da un posible escenario ahí de compras, donde neutraliza mínimos, genera market shift, el precio regresa en este caso aquí al fair value gap que tenemos, y a partir de ahí Nueva York, a pesar de que había noticia, que también por eso no era escenario de altas probabilidades operar, sube, baja y comienza a subir y nunca nos dio ninguna oportunidad para meternos. Entonces no hay nada que agregar el día jueves. El día viernes, observen qué es lo que hace. El precio ahorita, cuando estoy grabando el video, son las 2, casi las 3 de la tarde. No ha cerrado el mercado, pero ya nos podemos dar una idea de cómo va a cerrar el día. Vemos que el precio termina siendo alcista o hace un movimiento alcista y después un rechazo a la baja. Es algo normal para un día viernes, puesto que ya ha consolidado, ya ha terminado la semana y ya no es tampoco de altas probabilidades operar. El order flow se mantiene alcista en una hora. Observemos cómo los máximos que teníamos a principio de semana fueron atacados, ¿sí? De alguna manera estábamos esperando que el precio pudiera neutralizar estos máximos para buscar quizá ventas a principio de semana, lo cual fue al revés. El precio baja, termina por neutralizar mínimos y al cerrar la semana regresa por esos buy stops. Entonces fíjense cómo el precio toma esos máximos y después de eso tiene una distribución y ahí se mantiene. En 5 minutos pareciera, aquí escribo yo, parecía haber dos oportunidades de trade, uno en Londres a compra y uno en Nueva York en venta. Si yo estoy con la idea de que en el daily chart el order flow es alcista, en Londres se pudo haber buscado un escenario de compras, ¿sí? Con el objetivo de neutralizar estos buy stops del domingo, ¿sí? Es decir, aquí está el día lunes, fíjense cómo sube, no neutraliza máximos, regresa, aquí hay un fair value gap, vuelve a subir y neutraliza máximos. Entonces, buscando ese posible trade en Londres, observamos cómo el precio en Londres, justo en la apertura baja, neutraliza aquí sell stops, genera algún market shift, pero el market shift está aquí un poco consolidado, rompe mínimos otra vez, genera market shift y se va inmediatamente a neutralizar esos máximos.
al menos aquí en 5 minutos no hay ninguna entrada disponible. El precio se fue rápidamente para allá. En Nueva York pareciera ser una venta, sin embargo, si observamos bien, el escenario de venta se da antes de Nueva York como tal, de la Kilson, por lo que en lo personal pues no lo hubiera tomado. ¿Dónde está esa posible venta? El precio sube, neutraliza buy stops, viene, genera market shift, regresa fair value gap y hay una posible venta a rebalancear esto de acá. Ya en el London Close vuelve a subir, neutralizar máximos, vuelve a bajar, neutraliza mínimos, día bastante complicado. Entonces, revisamos si en un minuto se observan las oportunidades. En Londres, observen cómo el precio neutraliza aquí mínimos, genera market shift, pero no veo ningún trade o ninguna oportunidad para meternos. En Nueva York, dentro de la Kilson, sí que hay una posible venta. Ya que el precio neutraliza buy stops entre Londres y Nueva York, tenemos el order flow bajista. Acá está el posible trade previo a la sesión de Nueva York. Vuelve a bajar, neutraliza mínimos, por lo que ahora esperamos que el precio vuelva a neutralizar máximos para poder tener un escenario de ventas. El precio baja, sube, neutraliza aquí máximos, baja nuevamente, tenemos market shift y el precio regresa a este fair value gap y ahí tienes una posible venta bastante rápida, un posible scalping para la semana. Básicamente así es como cerramos la semana. Si yo tuviera que agregar algo en esta ocasión para el análisis, sería observar qué es lo que hizo o cómo cierra el gráfico semanal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo tenía como posible objetivo que visitara este fair value gap en semanal? Pues entonces vamos a buscar, vamos a ver qué es lo que hizo el gráfico en semanal, el euro dólar. Para eso voy a traer la pantalla de TradingView, nos vamos a acercar y observamos cómo el precio en semanal, observen esto, la semana comenzaba así y la semana termina así. Entonces no es casualidad que el order flow sigue siendo alcista. En semanal el precio baja en este caso a un discount array y lo manda con fuerza al alza. Veamos la próxima semana si el precio logra mantenerse alcista por encima del fair value gap o si cambia su order flow a ser bajista en el mediano plazo. Ese es el resumen de la semana para el euro. Más tarde grabaremos el video para la libra y seguir dándole un seguimiento a estos dos pares, y así es como utilizo yo mi bitácora de trading, la cual ya en otro video les enseñé a usar y a crear. Como resumen, podemos por ahí poner algo como nos fue en la semana, cómo nos sentimos, si nos adelantamos, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, pero de momento aquí dejamos el video. De mi parte no hay nada más que agregar. Muchísimas gracias por el video. Cualquier duda, estamos en contacto. Saludos, bye.